Bienvenidos, amigos televidentes, a nuestra serie de enseñanzas tituladas Los enemigos del alma. En esta ocasión vamos a tratar sobre un sentimiento maligno que destruye el alma. A esta emoción perjudicial y destructiva que carcome silenciosamente el alma de las personas, se la conoce como la carcoma llamada envidia. Una de las características naturales de los niños es sentir envidia de otros niños. Pero esta actitud que parece infantil entre los niños no es un problema común entre los niños solamente, sino que también afecta a jóvenes, adultos, ancianos, sin distinción de raza, sexo ni edad. Mucha gente transita por el camino de la vida sintiendo tristeza y pesar por el bien ajeno y la felicidad de los demás. La envidia no solo destruye al envidioso, sino que daña profundamente al envidiado. Se presenta como una carcoma de los huesos, silenciosa y progresiva, lo que nos hace pensar que comienza desde una condición mínima inicial hasta un extremo fatal. Es como la faena lenta y sigilosa de la polilla, que perfora la madera hasta el punto de derribar la construcción. La envidia carcome, destruye y derriba lo que tomó mucho tiempo en construir. ¿Qué es la envidia? Según el diccionario Webster, la palabra envidia significa resentimiento o rivalidad por el éxito, logros y ventajas de alguien más. La palabra envidia procede del vocablo latino envidere, que significa mirar con malos ojos. La envidia se define como la sensación de admiración o deseo por tener algo que otros poseen y el rencor o resentimiento al ver el éxito del otro. Casi siempre la envidia se manifiesta con el deseo de poseer algo que otro posee, aún sacrificando el bienestar y los derechos de los demás. Por esta razón, el envidioso siempre tiene mala voluntad hacia la otra persona. Bíblicamente, la envidia es un pecado coexistente con el celo. Tiene una fuerte afinidad y muy raramente están separados. Sin embargo, se puede distinguir entre sí. Tenemos celos de lo nuestro, pero envidiamos las posesiones de otro. Los celos temen perder lo que tienen. La envidia sufre al ver lo que otros poseen. Características de las personas envidiosas. Primera característica. La persona envidiosa siempre se queja de lo que no tiene, porque se compara con el éxito de otros y resulta siempre inferior. Segunda característica. El envidioso o la envidiosa da seguimiento a los errores de aquel a quien envidia y trata de buscar sus defectos, y cuando los halla no duda en exponer pública y exageradamente. Tercera característica. El envidioso o la envidiosa oculta y menosprecia las buenas cualidades y características distintivas de las personas a las que envidia y siempre enfatiza en las debilidades de estas. Cuarta característica. El envidioso o la envidiosa es un hipócrita que frente a la persona que envidia oculta sus verdaderos sentimientos y se escuda detrás de sus expresiones jocosas e irónicas. Quinta característica. El envidioso o la envidiosa cuando critica es a quien él o ella envidia con o sin pruebas. Sexta característica. Por lo general, las personas envidiosas no son personas creativas. Más bien tienden a copiar o a imitar y a competir con las personas a las que envidian. Séptima característica. La persona envidiosa siempre tiene resentimiento y amargura en su corazón, razón por la cual su alma se deprime mientras que exteriormente en su rostro se puede ver enfado y aburrimiento. Causas que dan origen a la envidia. Ejercen una gran influencia los factores sociales, culturales y ambientales que van conformando el perfil de alguien envidioso. La envidia es causada por la inseguridad y la baja autoestima. Generalmente las personas envidiosas tienen muchas frustraciones y muchos proyectos inconclusos. El origen profundo de la envidia suele ser la insatisfacción con uno mismo, el no gustarse ni aceptarse a sí mismo, no haberse perdonado por sus propios errores, ni haber experimentado la paz interior. En cuanto a la relación de la envidia con los factores culturales y sociales, es necesario destacar la influencia que ejercen en la actualidad los medios de comunicación sobre la mente humana, transmitiendo el mensaje de esta sociedad consumista, utilizando a la envidia como motor de consumo.
Los efectos negativos de la envidia. Proverbios capítulo 14, versículo 30 dice: el corazón apacible es la vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. En un estudio realizado en México entre estudiantes universitarios y publicado como libro con el título de Celos y Envidia, de medición alternativa, se descubrió que la envidia favorece o fortalece a los trastornos psicosomáticos, generando algunos tipos de dolencia producto de su presencia. Provoca inseguridad, miedo, falta de autoestima, sentimiento de inferioridad, sensación de ser neurótico, etc. Provoca la indeseabilidad social, por lo que genera sentimientos encontrados en las personas que la padecen. La envidia es una obra pecaminosa de la carne, por lo tanto, si convivimos con este mal, nos va a privar de nuestra entrada al reino de los cielos. La Biblia dice en Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Existe la envidia sana? Ninguna envidia es sana, pues las personas envidiosas desarrollan una relación de codependencia con las personas a las que envidian. Se convierten en esclavas de ellas, atándose con sentimientos de amargura, inferioridad, competencia y de vanagloria. Partiendo de esta sabiduría sabemos que como es su pensamiento, así es el hombre. Entonces, cuando tenemos celos o sentimientos de envidia, nuestras vidas se caracterizarán por la confusión, el desorden, la ansiedad y el desprecio de nuestra propia vida y también de la vida de los demás. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la envidia? Para ilustrar la magnitud del daño que causa la envidia, vamos a tomar el episodio de las vidas de dos hombres que tuvieron la oportunidad de ser reyes del pueblo de Israel. Es la historia del rey Saúl y del joven David, que luego llegó a ser también rey de Israel en lugar de Saúl. Este pasaje de 1 de Samuel 18:6 al 16 dice de la siguiente manera: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000. No le falta más que el rey. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. De esta historia podemos sacar algunas conclusiones. Siempre habrán personas con mayor éxito que marquen la diferencia entre las unas y las otras. Es inevitable el reconocimiento de la gente cuando alguien hace cosas grandes y triunfa. La envidia nace en el corazón malo y perverso, alejado de Dios y de su palabra. El envidioso se vuelve inseguro y amenazado por el envidiado. La envidia es la fuerza motivadora que empuja a obrar maldad en contra del envidiado. El envidioso trata de mantener alejado al envidiado, porque sus éxitos le son una amenaza. Aunque las buenas acciones del envidiado son amenazas para el envidioso, porque este pierde la perspectiva entre el bien y el mal. La Biblia, la eterna palabra de Dios, prohíbe la mala actitud de la envidia, que destruye el alma y contamina el espíritu y enferma el cuerpo. Citamos algunos de sus pasajes. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual,
no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 del 1 al 3. Es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso le consume la envidia. Job 5:2. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27:4. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Romanos capítulo 13 del 13 al 14. La envidia en la iglesia. Esto parece contradictorio, pero muchas personas vienen huyendo del mundo tenebroso donde la envidia, el rencor, el odio, la arrogancia, la vanagloria, el resentimiento les dio una miserable condición de vida. Cuando llegan a la iglesia se encuentran con una terrible realidad de que también aquí están estos males. Alguien hizo este comentario: la iglesia de Dios está compuesta por seres pecadores que constantemente hierran al blanco. Por lo tanto, todas aquellas bajezas y miserias nuestras aparecen en medio de himnos y cánticos sacros, arruinando y eclipsando todo, entre ellas la envidia. El apóstol San Pablo tuvo que exhortar y reprender severamente a los creyentes de la iglesia de Corinto, que se caracterizaban por ser buscadores de los dones del Espíritu Santo. Era una iglesia de avivamiento, sin embargo, abundaban también las obras de la carne. Los celos, las envidias, las contiendas y disensiones se daban precisamente por la mala utilización de los dones dados por el Espíritu Santo. En 2 de Corintios 12, 19 al 20, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbia y desórdenes. Estas actitudes pecaminosas destruyeron la unidad de la iglesia. Cuando hay rivalidades entre los ministerios de la iglesia, entre sus líderes, es evidente la inmadurez espiritual, que no es otra cosa que la carnalidad del creyente. La envidia ha asaltado el corazón de los líderes denominacionales, equipos pastorales, equipos de diáconos. Ya nadie quiere servir a nadie. Cada uno busca posiciones, ganancias, notoriedad. Al parecer la humildad se ha ido de la casa de Dios. Se mira como hombres de Dios critican, murmuran y se convierten en detractores de otros hombres de Dios, como si fuesen amos y señores de la verdad divina. La única realidad es que la envidia los corroe y que su caballo de batalla para sacar sus bajas pasiones a la lucha es lo que ellos llaman la defensa de la sana doctrina, que no es otra cosa sino la manera como ellos ocultan sus frustraciones, amarguras y desdichas que los convierten en envidiosos. Primera de Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Filipenses 1:15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Santiago 4:2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Cómo contrarrestar las acechanzas de la envidia? Una pequeña historia titulada Conquistando las emociones dice lo siguiente: que en el siglo XIX hubo un predicador famoso en Inglaterra. Su nombre era F.B. Mayer. Era un hombre muy brillante. Él entonces era un joven predicador muy exitoso en Edimburgo, Escocia. Estuvo predicando mucho tiempo y grandes multitudes se acercaban para escucharle. Fue entonces cuando el gran maestro inglés de la Biblia, Campbell Morgan, vino también a la ciudad donde él se encontraba, y la gente empezó a llegar en multitudes para escuchar sus brillantes exposiciones en las Escrituras. Mayer, el joven predicador, confesó que al principio, cuando escuchó predicar al maestro Campbell Morgan, su corazón tuvo envidia, pero él se dijo a sí mismo:
La única manera en la cual yo puedo conquistar mis emociones es orando por Morgan cada día, cosa que he determinado hacer con todas mis fuerzas. Pablo, el escritor bíblico inspirado por el Espíritu Santo, nos da una orden que definitivamente puede darnos la salida en los momentos que estamos siendo tentados en caer en la envidia. En Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando tenemos una clara identidad en Dios, podemos entender lo siguiente: los seres humanos somos únicos, con habilidades para algunas cosas y con debilidades para otras. Es de sabios el tomar el control de las circunstancias para bien y no permitir que éstas decidan sus destinos. La humildad es el antídoto que nos va a librar del espíritu maligno, de la competencia y de la superioridad. ¿Cómo superar la envidia si ya hemos caído en este mal? Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. En realidad, el estar envidiosos es cuestión de elección, porque todos tenemos la facultad de decidir entre el bien y el mal. Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente. Primero, reconozca que la envidia que hay en su corazón es pecaminoso y que ofende a Dios. Segundo, recuerde la ley de la siembra y de la cosecha que dice: todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, si siembra el mal, téngalo por seguro que también recogerá la maldad. Tercero, arrepiéntase de su mala actitud hacia Dios y hacia su prójimo. Cuarto, busque su verdadera identidad en Dios, pues somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y si usted ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, entonces usted es un hijo de Dios. Y como hijo es heredero de la gracia de Dios. Quinto, renuncie a esta triste y miserable condición de vida y viva la verdadera vida en Cristo, quien dijo: he venido a dar vida y vida en abundancia. Si usted quiere renunciar a este terrible pecado de la envidia, yo le voy a sugerir hacer esta oración. Hágalo con fe, creyendo que Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados y que Él puede cambiar su realidad. Usted puede orar de esta manera: Padre bueno y misericordioso, hoy acudo ante tu presencia para reconocer el terrible pecado que está en mi corazón. Perdóname, Dios, por guardar en mi corazón el pecado de la envidia y el celo. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Renuncio a este sentimiento inútil y pecaminoso de mi corazón y te